Antes de meternos de lleno sobre la ley del espejo, vamos a profundizar un poco primero en la ley de la causa y efecto, ¿vale? Para luego más tarde entender qué es una proyección o un espejo. Desde la ley de causa y efecto, hasta ahora estábamos seguramente convencidos y convencidas de que la causa de nuestros estados emocionales en nuestro día a día era nuestro entorno y nosotros su efecto. Es decir, que si un día me siento en el trabajo tremendamente cabreado, es porque algún compañero, alguna compañera o algún jefe pues ha hecho algo para que me pille ese cabreo, ¿no? En definitiva, relacionábamos las acciones, los comportamientos y también un poco las reacciones de los demás, del exterior, con nuestro grado de bienestar interno. Hasta ahora estábamos un poco pues señalando siempre hacia afuera, ¿no? Con el dedo, culpabilizando a los demás, hacia el exterior, de nuestro estado interno. Digamos que vivíamos un poco en el estado de víctimas, ¿no? Desde el victimismo veíamos que alrededor teníamos pues un mundo hostil, pues donde reinaba un poco pues la mentira, la manipulación, el chantaje, la ausencia de paz y muchas discusiones, ¿no? con el resto, ¿no? Con los que nos rodeaban. ¿Cuál es la consecuencia de tomar la vida de esta manera, ¿no? O de vivir la vida de esta manera? Pues que vivimos y revivimos constantemente las mismas situaciones y los mismos estados emocionales en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Tanto en el amor, como en el dinero, como en la pareja, como en la salud, en las amistades, en el trabajo. Con esta conferencia lo que hago es abrirte una puerta de luz que te cambiará la vida y por tanto te dará el poder a ti mismo o a ti misma de tomar el control de tus estados emocionales. Lo que te propongo es que dejes de intentar cambiar el exterior porque ello supone un gasto de energía tremendo y es el mayor de los fracasos, porque este derroche de energía que hacemos en intentar cambiar el exterior no nos lleva prácticamente a ningún lado distinto con referencia a donde estábamos. Entonces, lo que te propongo es que a partir de ahora pues coloques la causa de tu infelicidad o felicidad, la cual tengas ahora mismo en tu vida, en otro punto distinto a donde la estábamos colocando hasta ahora. Entonces, te pido que coloques esa causa de felicidad o infelicidad dentro de ti, ¿vale? Porque te aseguro que todo aquello que te rodea, tú lo has traído a tu vida, tú lo has puesto delante de ti de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, por lo tanto, tú tienes el poder de cambiar tu realidad. ¡Wow! Esta frase es súper reveladora. No sé qué opinas o cómo la sientes. Solo en ti reside la capacidad de ser feliz o infeliz. Nada del exterior puede hacerte feliz o infeliz. Y solo en ti reside la capacidad de poder manifestar en tu vida tus deseos y tus anhelos más profundos. Lo que te estoy proponiendo es una toma de responsabilidad. Esta toma de responsabilidad pues puede desestructurar un poco, ¿no? Tu vida durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque te puede generar también alguna resistencia. Claro, es un cambio muy drástico. Es cambiar la manera de pensar y actuar totalmente de la forma contraria como actuábamos hasta ahora. Mi consejo es que después de este proceso, ¿no? de esta toma de responsabilidad, que no es nada cómodo, no es un proceso cómodo y hay alguna dificultad, incluso vas a atravesar una época oscura. ¿Por qué? Porque vas a descubrir cosas de ti que no te gustan ni un pelo. Entonces, no es fácil asimilar e integrar todo este aprendizaje. Pero detrás de todos esos aprendizajes que vas a encontrar a partir de ahora, existe el verdadero camino de liberación, ¿no? Existe el verdadero camino donde vas a tomar el control de tus estados emocionales, ¿vale? Y te vas a relacionar mejor con el exterior, ¿vale?
Bueno, quieras o no, pues es todo esto, esta liberación te va a permitir coger las riendas de tu vida y elegir el nuevo rumbo, el que tú deseas, el que solo tú deseas y nadie más. Hasta aquí la conclusión que sacamos, ¿no?, de todo lo que he hablado un poquito, es que nada es casualidad, todo es causalidad. La mala suerte no existe, la buena suerte no existe, la mala suerte o la buena suerte eres tú. Todo pasa por algo y ese algo eres tú, es decir, todo empieza en uno mismo, todo empieza en nuestro interior. No es casualidad lo que nos pasa en nuestra vida, lo que nos sucede es causa de lo que tenemos en nuestro inconsciente. Dentro de él albergamos programas mecánicos que nos tienen dominados y dominadas. Estos programas pues, se han ido instalando en nuestro software mental pues desde que éramos muy pequeñitos, en los primeros 7 años de infancia, pues a través de la educación de nuestros padres, a través de la educación que recibimos en el colegio, los primeros shocks, los primeros traumas, esos se quedan grabados y a medida que vamos creciendo, aunque ya no tengamos 7 años, pues cualquier golpe duro que recibimos en la vida pues nos genera una serie de creencias y ahí se quedan grabadas, ¿no? Entonces esto nos va a permitir, lo que hace es que estas creencias salten de manera automática en nuestra vida adulta. La proyección o el espejo, pues es un gran recurso que hoy ponemos cartas arriba en esta conferencia y nos va a ofrecer la posibilidad de aprender que con solo ver a nuestro alrededor lo que tenemos, pues vamos a poder ver de qué manera estamos vibrando, de qué manera estamos pensando y también, muy, muy importante, de qué manera estamos sintiendo las cosas. Lo más importante es que este aprendizaje nos va a traer la opción de poder cambiarlo, ¿no? Y de dejar de actuar ya en piloto automático y reaccionar ante las mismas situaciones que se presentan delante de nosotros una y otra vez. Es decir, vamos a parar el patrón, ¿no?, de repetición. Nuestro exterior nos va a mostrar realmente el grado de armonía o el grado de desarmonía interna que albergamos. Creando para ello a nuestro alrededor, pues por un lado podemos crear un presente estable y libre de dolor, en el cual pues vamos a poder realizarnos personalmente y compartir nuestros dones con el resto de la sociedad, o por el contrario, vamos a crear un presente inestable y turbio, algo oscuro, pues vamos a estar llenos de sufrimiento, lleno de dolor, va a haber emociones densas, poca fluidez, va a haber incluso pues escasez económica, enfermedades, relaciones tóxicas, tanto a nivel familiar como amistades, como en el amor. En definitiva, todas las situaciones y personas que tenemos a nuestro alrededor están aquí para que tomemos conciencia de cuánto nos amamos a nosotros mismos o cuánto nos castigamos a nosotros mismos o nosotras mismas. Te pongo algunos ejemplos de las frases que te pueden demostrar el daño que puedes estar haciéndote a diario, ¿no? Tú mismo o tú misma. Pues, por ejemplo, si te dices, no sirvo para nada. Porque ante la palabra no me desafío, lo merezco. lo primero que... Qué torpe soy. Nadie me quiere. Tengo que ser perfecto. Debo hacerlo mejor. No valgo para ese puesto de trabajo. Siempre me pasa lo mismo. Siempre topo con el mismo tipo de personas. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, como te he dicho anteriormente, estamos cargados de heridas inconscientes, sobre todo que proceden de la infancia. Es decir, dentro te llevamos un niño herido que todavía a día de hoy, aunque seas una mujer o un hombre de 40 o 50 años, seguimos reaccionando de la misma manera ante esas situaciones. Y por lo tanto el exterior no para de reafirmarse para mostrarnos una y otra vez las situaciones que debemos reconocer y debemos sanar con amor para liberarnos del patrón y actuar de otra manera distinta a conforme estábamos actuando anteriormente y sin reclamos hacia el pasado. Bueno, pues conclusión, solo tienes que estar atento a tu alrededor, a tu exterior, porque en tu exterior vas a encontrar toda la información que necesitas
para saber qué llevas oculto dentro de ti, de manera inconsciente, en tu inconsciente, ¿vale? Ahora ya más o menos que ya hemos centrado un poco el tema de la conferencia y ya hemos visto un poco qué significa la ley de causa y efecto, vamos a pasar ya a hablar de la ley del espejo. La ley del espejo, la proyección, lo que dice es que todo lo que veo en ti lo tengo yo, tanto si me gusta como si no me gusta. Entonces, esta ley, al margen de mostrarnos las heridas que guardamos desde la infancia y de nuestras experiencias traumáticas, también nos va a dar información de todo aquello que no quiero reconocer a mí, de todo aquello que no soporto de mí y que no acepto de mí. Y también, bueno, pues hay cosas buenas que también vamos a ver en los demás que no soy capaz de reconocer en mí, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer a través de personas, de las personas más cercanas que tengamos en nuestros círculos. Ellas y ellos van a ser los mensajeros que van a actuar en nuestra película de vida, exagerando cada vez más aquello, por ejemplo, que nos molesta tanto y nos incomoda, con el único fin de que sanemos y nos demos amor a nosotros mismos. Porque tienes que tener siempre en cuenta que cuando las situaciones se vuelven a repetir otra vez, una vez más, cada vez vuelven a ser más fuertes. Y esa persona que tanto odiábamos o que tanto nos sacaba de quicio, nos va a sacar más de quicio todavía, ¿vale? Simplemente para que lleguemos a esa lección y nos demos cuenta de lo que estamos mostrando de nosotros y pongamos amor a nosotros mismos en ese ámbito. A partir de aquí te planteo, cada vez que, por ejemplo, sientas que una persona te está atacando intencionadamente, bueno, pues que antes de responder, que frenes un poco y que intentes conversar contigo, ¿no? Respira profundo, intenta conversar contigo y a ver si te puedes repetir estas frases. No me está atacando a mí. Esto es mío. Esta situación la he atraído yo a mi vida. ¿Qué me está mostrando esta persona de mí? ¿Qué necesito saber de mí a través de ti, que hasta ahora no sé? Y sobre todo, muy importante, los espejos van a ser mayoritariamente las personas que tenemos a nuestro alrededor y con las que forjamos vínculos emocionales, ya que pasan mucho tiempo con nosotros en nuestro día a día. Los padres, los hijos, los jefes, las madres, las parejas, las amistades, ellos van a ser nuestros mayores maestros. Dentro del método creado por la escritora Marta Salvat, que trabaja mucho el tema de la ley del espejo, una vez detectada este aprendizaje que tenemos, que nos trae la otra persona, existe una segunda parte del proceso, ¿no? La segunda parte tiene que ver con dejar a un lado nuestra personalidad egoica, es decir, nuestra mente, que es la que siempre se siente dañada en cada situación, que es la que ha creado esa personalidad de nosotros que es errónea a través de nuestras vivencias y nuestros traumas. Porque nuestra mente, su objetivo principal es protegernos ahí fuera, ¿no? En el mundo. Entonces está muy bien, ¿no? Que nos proteja de ciertos peligros, ¿no? Pero en otros ámbitos nos limita. Entonces, nosotros somos mucho más que la mente. Vinimos al mundo por amor, el amor de nuestros progenitores, el amor más puro, el amor más incondicional. Y desde ese amor incondicional, pues tenemos que ver en esta situación que se nos plantea, por un lado tenemos que ver a la otra persona y por otro lado tenemos que ser capaces de vernos a nosotros con amor, ¿no? Recuerda que somos niños heridos y todos y cada uno de nosotros vivimos reclamando amor en cada circunstancia, cada situación. Al final también es algo muy importante que tienes que tener en cuenta: cuando te sientas atacado o atacada, la otra persona no te está atacando. La otra persona trae su película que es totalmente distinta a la tuya y ella está reclamando o él está reclamando otra cosa distinta a la tuya. Lo que pasa que, bueno, te ha pillado enfrente de ti y, bueno, ella viene a entregarte ese mensaje, ¿no? Pero no te está atacando a ti directamente. Bueno, Marta Salvat
habla en esta segunda fase, ¿no?, de dar amor a la otra persona y dártela a ti mismo, te hace unas preguntas, ¿no?, en cómo debería reaccionar el amor en esta circunstancia, qué palabras diría el amor en esta circunstancia, ¿no? Bueno, te puede dar un poco de paz, ¿no?, a la hora de sobrellevar esa situación que se te ha planteado con la otra persona. Y ahora que hemos definido un poco la importancia de mirar hacia adentro para ver de forma distinta y tomar las riendas de nuestra vida, vamos a analizar tres principales tipos de espejo que nos podemos encontrar ahí afuera, en el mundo, ¿no?, en nuestro día a día y con las personas que nos rodean. Hay muchos más, pero bueno, para empezar a trabajar la ley del espejo, creo que es suficiente con estos tres, que no es suficiente, ¿vale? Bueno, el primer espejo es el espejo directo. El espejo directo nos dice: yo soy lo mismo que tú. Todo lo que veo en ti, soy yo. Es decir, todo lo que veo en la otra persona, tanto si me gusta como si no me gusta, soy yo. ¿Qué te parece? Seguro que alguno o alguna de vosotros ahora mismo empieza a sentirse un poco incómodo con esta parte de la conferencia. Bueno, una vez más, tu ego, que está acostumbrado a protegerte y a culpar, a mirar fuera, te está intentando proteger, ¿no? Entonces está intentando de que no mires dentro de ti, porque reconocer que lo malo que ves en otra persona también forma parte de ti es un poco como su fin. Bueno, no realmente su fin, porque el ego lo necesitamos realmente en nuestro día a día para algunas situaciones, ¿no? Pero sería un poco como que le tomas el control, empiezas a controlarlo, ¿no? Entonces eso no le va a gustar nada y por eso puede provocar algún tipo de resistencia, ¿no? Te pide un poco de paciencia y esfuerzo para abrir un poco la mente y bueno, y este primer espejo es el más liberador de todos y es uno de los más importantes. Te voy a poner dos ejemplos prácticos para que nos dejemos de tanta teoría y lo puedas ver en la práctica. Bueno, ejemplo número 1. Imagínate cuando alguna vez has conocido a una persona y te has enamorado. Te has quedado prendado, prendada de su simpatía, de su extroversión, de su cariño, de su humildad, de su sencillez, de su alegría, de cualquier cualidad positiva que hayas visto en esa persona. Da igual. ¿Qué quiere decirte este espejo directo? Bueno, que tú también eres esa persona simpática, humilde, extrovertida, cariñosa, sencilla y alegre. Lo que pasa es que lo habías olvidado y es más fácil reconocerlo en los demás que en nosotros mismos. Muchas veces con algunos de mis clientes en alguna sesión individual, cuando les pregunto qué cualidades positivas tienes, no lo sabemos. No estamos acostumbrados a vernos en positivo, no estamos acostumbrados a resaltar cualidades nuestras, ¿no? Por eso necesitamos a los demás, ¿vale? Los demás son los que nos van a hacer de espejos y nos van a devolver estas cualidades positivas. Evidentemente también las negativas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de positivas. Bueno, en las relaciones de pareja, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque aquello que nos enamora de una persona, si no somos capaces de reconocerlo nosotros mismos, no somos capaces de integrarlo nosotros mismos, va a ser lo mismo que nos separe de esa persona, ¿vale? Te pongo un ejemplo, pues hablábamos de que el otro es simpático, es extrovertido, es sencillo. Si yo en algún momento no reconozco que yo soy sencillo, que yo soy extrovertido y me gusta relacionarme abiertamente, si no reconozco eso y no lo integro dentro de mí, al final esa cualidad en el otro, la extroversión, se va a convertir en algo negativo y eso va a hacer que me aleje cada vez más de él y me desenamore. Porque a lo mejor esa extroversión, si yo no la integro dentro de mí, se convierte en celos y a partir de ahí empieza a generarse una relación tóxica. Entonces, cuando la etapa del enamoramiento desaparece, pues estas cualidades positivas, si no las integramos, se pueden volver en contra de nosotros, ¿no? En contra de la pareja. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo.
Te pongo el siguiente. Ahora ya cambiamos de tercio. Vamos a pasar a otro ámbito. Pasamos al ámbito laboral. Imagínate que tienes un compañero de departamento que es muy agresivo verbalmente y que siempre le echas la culpa de generar un mal rollo en la oficina impresionante. Y por tanto, cada vez que empieza con su agresividad verbal, a ti te remueve desde dentro y te incomoda. Vamos, te crea hasta dolor de estómago. Te hace sentir mal, te gustaría rechazarle, incluso ya se lo has comentado en algún momento, ¿no? Que es muy tóxico verbalmente e incluso has tenido alguna discusión con él. ¿Qué te quiere decir este espejo directo en esta situación? Yo soy lo mismo que tú. Bueno, conmigo no te cabres, ¿eh? Seguro que más de uno, más de una quiere decirme 4 cosas bien dichas en estos momentos. En fin. Vamos a ponernos serios. Lo que quiere decir es que en qué área de tu vida estás siendo tú agresivo verbalmente contigo mismo, ¿vale? Lo que nos dice este espejo directo es que yo no soy agresivo con el exterior. Lo que hace referencia es en qué ámbito de tu vida eres tú agresivo contigo mismo, ¿vale? Entonces, a lo mejor es una persona muy exigente contigo misma, muy perfeccionista, que se cabrea consigo misma y que se dice de vez en cuando, por ejemplo, pues no valgo para nada, joder, no soy suficiente, soy lo peor, no me lo merezco. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo. El exterior me muestra siempre cómo me relaciono yo conmigo mismo. Este espejo directo también puede mostrarnos emociones que tenemos pendientes de resolver. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que un día vas por la calle súper feliz, radiante y sonriente, cantando y hasta casi bailando. Y de repente te encuentras con un conocido amigo que viene muy triste y con la cara muy larga, apagado por algún motivo. Después de la conversación, cuando te alejas de él, ha logrado contagiarte la tristeza y te vas a casa arrastrándote por los suelos. ¿Qué te está diciendo este espejo directo? Te está diciendo que tienes una emoción por resolver, la tristeza. Es decir, cuando tu amigo o conocido te ha contado su historia, hay algo en ti que ha resonado con esa historia y ha resonado la tristeza. Con lo cual, sería bueno que indagases qué situación en el pasado te produjo tristeza y aún no has podido superarla, ¿vale? A lo mejor a tu amigo le han despedido del trabajo y a ti hace 8 años te despidieron en una empresa en la que estabas muy a gusto y fue algo repentino y que te generó mucho sufrimiento y lo tenías borrado de la mente, pero ahí estaba. Bueno, no tiene por qué hacer referencia a la historia que te cuente tu amigo. Puede hacer referencia a otro tipo de historia que guarde en común la tristeza que venía a representar tu amigo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este ámbito laboral, pues si te echaron hace 8 años, pues ahora puedes mirar un poco la situación con amor, ¿no? Y pensando que lo que sucedió fue perfecto, tal y como sucedió. ¿Por qué? Porque eso te permitió estar ahora, aquí, en este momento, te permitió evolucionar y te permitió avanzar, ¿vale? Punto importante también. Ahora hablo directamente un poco a los padres y a las madres. Atención. Muchas veces nuestros hijos son los que acaban reflejando nuestros estados emocionales. A lo mejor tienes algún hijo que le cuesta expresar su opinión, que está lleno de miedos, que duda mucho, que tiene ataques de ira, que le cuesta tomar decisiones. Voilà. Ellos son esponjas, ¿no? Y al final ellos van a ser los reflejos de nuestros estados emocionales y de nuestras emociones que aún tenemos por resolver. Entonces, bueno, amplitud de mira, es decir, ampliar la mirada, fijarte mucho en el exterior y sobre todo no intentar cambiar a los niños. Empecemos por nosotros mismos, porque realmente los que tenemos la solución somos nosotros. Si nos cambiamos nosotros internamente, el exterior va a cambiar y nuestros niños van a cambiar, porque ahora enseguida los clasificamos como es hiperactivo, como tiene trastorno de TAC. Bueno,
miles de cosas, ¿no? Pero quizás deberíamos revisar un poco primero cómo es nuestra vida interior, ¿no? Y cómo es nuestra relación en pareja antes de etiquetar al niño durante un largo periodo, ¿no? Con un trastorno, ¿vale? Bueno, como comenté anteriormente, después de analizar y extraer este mensaje oculto de cada espejo, el segundo paso sería mirar con amor la situación, ¿no? Tanto a la otra persona como a nosotros mismos. Entonces, hay que quitar un poco la coraza de ese ego, ¿no? De esa mente que intenta protegernos, ¿no? Y bueno, y hay que entender también que somos niños heridos, ¿no? Y que no paramos de reclamar amor. Entonces, la otra persona que tenemos enfrente, aunque esté discutiendo con nosotros, tenemos que entender que trae unas vivencias distintas, que trae una educación distinta y que trae unas gafas de ver la vida distintas, ¿no? Con lo cual, no me está atacando a mí directamente. Él está reclamando amor por una situación totalmente distinta a la mía, ¿no? Entonces, hay que entender primeramente eso, ¿no? Y no hay que creerse que nos están... lo que pasa es que tú te estás creyendo que, según tu mente, que esa persona te está atacando a ti, pero esa persona está en su mundo y con su historia, y tú estás en tu mundo y con tu historia. No tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir un poco lo que hablaba Marta Salvat. En esta situación, pues, ¿qué te puedes preguntar, no? Pues, ¿qué debería hacer el amor en esta situación? ¿Qué palabras debería emitir el amor en esta situación, no? Bueno, otro punto importante también a tener en cuenta es que cuando detectamos el aprendizaje del espejo directo, qué me muestra de mí el otro, o la emoción que ha resonado conmigo de la historia de la otra persona, es que el inconsciente, nuestro inconsciente no entiende de tiempo. Entonces, si yo descubro que el otro es extremadamente exigente, pues es que yo soy exigente conmigo mismo, pero no tiene por qué ser ahora, en este momento, en este presente. Es posible que haga referencia al pasado, a otra época, ¿no? Que es decir, que no entiende de tiempo el inconsciente. Con referencia, por ejemplo, a este primer espejo, yo quiero dar las gracias y mandar un saludo y un abrazo enorme pues a algunos de mis jefes y algunas de mis jefas que me he encontrado en mi vida laboral, porque, bueno, en alguna época de mi vida, pues me he encontrado con algún jefe y con alguna jefa, pues que yo he interpretado que eran súper exigentes, que yo he interpretado que eran súper críticos, incluso alguno pues que eran súper agresivos, ¿verbales? ¿Qué me ha mostrado a mí esto a mí? Pues me ha mostrado bueno, que en otra época de mi vida yo era muy exigente conmigo mismo y me castigaba mucho, ¿no? Y me culpaba mucho a mí mismo y eso me estaba destrozando. ¿Por qué? Pues porque yo quería simplemente demostrar mi valía al exterior constantemente y sentirme valorado por el exterior, ¿no? Entonces, bueno, gracias por ese aprendizaje, ¿no? Y por esa lección a todos mis jefes. Gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo espejo, ¿vale? Este espejo se llama el espejo de los opuestos. ¿Qué nos dice este espejo? Bueno, gracias a lo opuesto que reconozco en ti, tengo la oportunidad de reconocer quién soy. Estoy en el lado opuesto de lo que veo y vivo. Me siento al contrario de lo que veo y vivo. Bueno, mejor poner ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo cerca a un hombre o una mujer dentro de una pareja, ¿vale? Como pareja, donde él o ella me gritan constantemente, me manipulan, es agresivo, es agresiva o violenta conmigo, este espejo me está diciendo que yo estoy totalmente en el polo opuesto, en la sumisión, que tengo que aprender a mantener límites, que tengo que aprender a decir que no, y tengo que recuperar mi autoestima y mis propios valores. En realidad esta pareja te está mostrando que no sabes quererte y que te encantaría poner límites, pero estás viviendo en el opuesto contrario, estás doblegado o doblegada hacia la otra persona. Otro caso, por ejemplo, imagínate que te incomoda una amiga tuya que constantemente está hablando de sexo. Bromea a diario con temas sexuales
incluso ya empiezas a verla un poco ordinaria, piensas que está un poco demasiado liberada, que bla, 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 bueno, en fin, te genera algo de malestar cada vez que estás tomando café con ella o estás en alguna reunión en grupo y ella empieza a hablar sobre sexo, a bromear sobre sexo. ¿Qué te puede estar diciendo este espejo de los opuestos? Pues que a lo mejor no te permites vivir tu sexualidad y que el sexo, ves el sexo como algo pudoroso, como algo sucio y te hace sentir culpable y detestable. Solo tienes que mirar cómo es tu vida sexual. Tu amiga simplemente te está mostrando lo que realmente deseas hacer. Deseas liberarte para vivirlo de otra manera, de la forma contraria, ¿no? El sexo. La mayor parte de las veces un espejo no llega solo, sino que es una combinación de varios espejos a la vez. Esto nos dice lo importante que es el mensaje que nos trae. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, ¿no? Cuando tenemos una persona que es agresiva verbalmente con nosotros, una pareja, ¿vale? Si analizamos por el espejo número 1, podemos llegar a la conclusión de que yo soy agresivo conmigo mismo, con lo cual yo me autocastigo. Vale, primera lección. Pero sin embargo, si pasamos por el espejo número 2, que es el opuesto, claro, evidentemente yo estoy con esa persona, me estoy relacionando desde la sumisión. Ella está me está dominando a mí y yo soy sumiso. Con lo cual ahí tenemos los dos espejos, ¿vale? El directo y el opuesto. Bueno, pues que pueden darse los dos en una misma situación. Lo ideal es que analices primero el directo y luego analices el opuesto. Y bueno, por último, el último espejo que quería tratar en esta conversación es el espejo de los juicios. También es un espejo muy importante. Todos los espejos anteriores, el espejo directo y el espejo opuesto, vienen acompañados de este espejo, ¿vale? Que es el espejo de los juicios. Vamos a ver, ¿cómo podemos hablar de él? Pues, ¿qué es un juicio? Pues un juicio es una sentencia, ¿vale?, que hacemos sobre la otra persona. La declaramos culpable de ser como es, de actuar de forma egocéntrica, de ser malo, de ser agresivo, de ser demasiado sincero, de ser hipócrita, de ser un falso. Y eureka, cada vez que juzgamos a alguien, esta persona va a hacer más méritos todavía, pues para reafirmarse en la etiqueta que le acabamos de colocar. Es decir, cuanto más energía pongamos en resaltar lo malo o lo bueno de la otra persona, más energía le va a dar a la otra persona para seguir siendo como es, ¿no?, en esa actitud. Os pongo un ejemplo, pues tengo un amigo que cuando le conocí, pues era bastante negativo y además también era bastante crítico, ¿vale? Entonces, al margen del espejo directo o el espejo opuesto, nos centramos en el espejo de los juicios. Yo no paraba de juzgarle. Yo cada vez que quedaba con él, madre mía, va a empezar con las críticas y yo no puedo más. A mí se me levantaba dolor de cabeza, no lo soportaba. Y bueno, pues cada vez que yo hablaba con otra persona, digo, pues tengo un amigo que es súper crítico, que tal, que no puedo con él, pues esta persona se enfocaba más en la crítica cada vez que quedaba con él. Entonces llegó un momento que era insoportable, incluso tuve alguna discusión con él, ¿no? Claro, en el momento en el que le coloqué esa etiqueta, él se reafirmaba en su papel, ¿vale? Cada vez que juzgamos a una persona, la estamos diciendo, yo en su lugar hubiera hecho las cosas de otra forma, yo en su lugar hubiera sido mejor. Nos estamos creyendo superiores. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Porque yo en su lugar, en el lugar de mi amigo, hubiera tenido las mismas creencias, hubiera tenido el mismo estado de conciencia, hubiera tenido las mismas vivencias y hubiera tenido las mismas circunstancias. Y por lo tanto, como hubiera sido él, hubiera reaccionado de la misma manera, ¿vale? Porque hubiera sido la misma persona. Yo en su lugar hubiera reaccionado igual. Entonces, si cada persona hace las cosas en cada momento como mejor sabe y como mejor ha aprendido y en base a su nivel de conciencia. En el momento en el que le emitimos el juicio, no le estamos dando la oportunidad a esa persona de ser diferente, ¿vale?
¿Y quién somos nosotros para sentenciar de esa manera a una persona? ¿Acaso no cambiamos de opinión constantemente y no intentamos mejorarnos día a día? Bueno, pues aquí está todo lo que quería mostraros un poco sobre la ley del espejo y los 3 espejos que hemos tocado, ¿no? El espejo directo, que me muestra todo lo que veo en ti soy yo; el espejo opuesto, que es gracias a ti, que eres lo opuesto que yo, veo dónde estoy; y el último espejo, que es el espejo de los juicios, es que cuanto más te juzgo, más te reafirmas en tu actitud conmigo y más se va a mantener esa situación es conflictiva, ¿no? A lo que te resistes, persiste. Bueno, pues nos dice Sony desde Chile. A veces culpamos a lo externo de lo que nos acontece. ¿Qué reflejan mis culpas de mí y cómo logro tener valor para mirarme a ese espejo que me muestra el exterior y amar ese reflejo sin condicionarlo? Uh-huh. Buenas, Sony. Gracias por esta pregunta. Bueno, tienes que centrarte un poco en ver qué personas te están rodeando ahora mismo, ¿no? Evidentemente, puedes tener algo en común conmigo por esas situaciones que he planteado anteriormente, ¿no? Cuando vivimos constantemente sintiéndonos culpable, ¿no? Puede haber detrás un afán de perfeccionismo, ¿no? De querer ser perfectos, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado, Sony, es mirarme con amor, ¿no? Y mirarme y decirme a mí mismo, ¿no? Que en cada momento soy capaz, he sido capaz de hacer las cosas como mejor sabía, ¿no? Y con los conocimientos que en esa época tenía, ¿no? Entonces, no sirve de nada latigarme, ¿no? Y fustigarme constantemente pensando en el pasado. El pasado es pasado y aquello quedó allí y tú reaccionaste de la mejor forma que supiste salir adelante, ¿no? Lo que cuenta es que hoy estás aquí, ¿no? Y lo que cuenta es que estás dispuesta a abandonar, ¿no? Ese papel, ¿no? Claro, la culpa es victimismo. Entonces, no lo sé, también depende un poco de cada persona, ¿no? Hay personas que les gusta, no estoy diciendo que sea tu caso, ¿no? Pero hay personas que les gusta vivir en el victimismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sintiéndose culpable y mostrándolo hacia su exterior, ¿no? Pues a lo mejor a cambio tienen una moneda de cambio, ¿no? A cambio reciben amor o reciben atención de la familia o de la pareja, ¿no? Si yo me muestro un poco como vulnerable, demasiado vulnerable constantemente, como que el mundo va en contra de mí, a lo mejor obtengo más cariño por parte de mi pareja o a lo mejor obtengo algún beneficio, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, como te he comentado, lo haces en cada momento lo mejor que sabes y con el conocimiento que tienes, ¿no? Evidentemente estás avanzando y estás ampliando tu conciencia y, bueno, esta conferencia te va a dar una herramienta nueva para librarte, ¿no? De esos patrones, de ese patrón de la culpa que tienes tan arraigado dentro de ti. Gracias. He tenido una experiencia muy reciente donde el otro descargó toda su furia y decepción contra mí por un error que yo cometí. ¿Qué significa esto o qué tengo que aprender yo de esto? ¿Cómo ver la realidad y cómo liberarme de ese dolor? Vale. Bueno, el que tú hayas cometido un error, pues es un poco lo que le comentaba al anterior participante, ¿no? Bueno, es una circunstancia, ¿no? Que ha pasado y ya está, ¿no? Si nos lo analizamos desde el primer espejo, ¿no? Desde el espejo directo, que la otra persona te culpe, pues y descargue toda tu rabia o toda su rabia o toda su ira contra ti, pues eso puede decir que tú te estás castigando demasiado, ¿no? Y aplicas toda esa ira que a lo mejor puedes generar en alguna situación hacia ti misma, ¿no? Hay que ver cómo estás llevando o cómo te estás castigando con esa ira, ¿no? Evidentemente, por lo que reflejas,
ya tienes algo de culpabilidad, ¿no? Esa ira la puedes transformar en culpa, ¿no? Hacia ti, ¿no? Porque ya te estás castigando constantemente con ese error que cometiste, ¿no? Entonces, tienes que analizarte, tienes que ver cómo es tu día a día contigo misma, qué tipo de frases te dices en tu día a día a ti misma, si te dices no valgo, no soy capaz de levantar cabeza, no aprendo nunca, tienes que ver un poco el lenguaje que usas para comunicarte contigo misma, ¿no? Evidentemente, en el momento en el que hagas consciente, ¿no?, este aprendizaje, la circunstancia o la situación va a dejar de tener peso, ¿no? Y es como que todo va a volver un poco más a la calma. Te va a dejar de doler tanto esa culpabilidad. Y sobre todo también, como hemos comentado, aplícate la segunda fase del proceso. No solo extraer el aprendizaje, ¿no?, de que puedes castigarte con esa agresividad hacia ti misma, ¿no?, esa ira que a lo mejor la transformas en culpa, sino que también debes mirarte con amor, ¿no? Y debes entender también que la otra persona, en realidad, aunque descargó su ira contra ti, tú solamente estabas delante. La otra persona tiene una historia totalmente distinta, y a saber por qué la otra persona ha descargado esa ira contra ti, ¿no? Hay que entender que esa persona tiene un pasado familiar, tiene otras creencias distintas a las tuyas, y por eso le ha afectado tanto ese error que tú cometiste, ¿vale? Entonces, sobre todo, no creerte a tu mente, que es la que te está castigando, ¿no? Entonces, eres amor, y viniste aquí por amor, y eso lo es todo, ¿no? Entonces, te mereces todo el amor del mundo en cualquiera de las situaciones. Gracias. Venga, pues vamos. ¿Cómo romper con patrones disfuncionales? Uh-huh. Bueno, Aida, pues evidentemente, en primer lugar, si utilizas la técnica del espejo, no sé exactamente cuál puede ser tu patrón, ¿no? Si utilizas la técnica del espejo, es la primera fase, ¿no? El ver a través del otro, con el espejo directo, es ver a través del otro cómo soy conmigo mismo. Claro, es que me haría falta un poco más de información en este caso, ¿no?, de cuál es tu patrón para saber un poco, indagando más, ¿no? No sabría darte una respuesta. Si necesito algo más de información, mira a ver si puedes volver a formular la pregunta un poco más profunda. Venga, pues dejamos ese llamamiento ahí, Aida, a ver si vuelve a interactuar en el chat. Y vamos a pasar a España, Nevita, que nos dice: ¿qué ocurre si tú eres el verdugo? ¿Qué quiere eso decir? Uh-huh. Bueno, si tú eres el verdugo, pues evidentemente, claro, es que depende de cada situación, haría falta conversar más contigo, ¿no? Pero si tú eres el verdugo, pues yo te invito, por ejemplo, a que investigues un poco en tus raíces, ¿no? En lo que has mamado, ¿no? En las situaciones familiares, ¿no?, en las situaciones que has tenido cercanas, ¿no? Entiendo que el verdugo dentro de una relación de pareja, ¿no? Pues que mires un poco atrás para ver qué patrón, para ver si estás repitiendo el patrón que tu papá y mamá han tenido para relacionarse dentro de una pareja, o que el abuelo y la abuela han tenido para relacionarse dentro de esa pareja. Al margen de la ley del espejo, y hablando un poco ya en el ámbito de la terapia sistémica, cuando, por ejemplo, veo alguna situación, ¿no?, de maltrato, ¿no?, alguna pareja donde el maltratador, ¿no?, o el verdugo, ¿no?, pues investigo un poco en el pasado de estas personas, ¿no?, y prácticamente repiten el patrón, ¿no?, de la familia anterior, ¿no?, de los padres o de los abuelos. Entonces, te pongo un ejemplo. Imagínate que a mí me han dado palos constantemente en mi infancia, ¿no? Y he recibido, pues, insultos y vejaciones, ¿no? Pues tengo dos opciones, ¿no? O la opción de
colocarme en el lado del verdugo, ¿no? De seguir haciéndolo, ¿no? O la opción de colocarme en el lado contrario, ¿no? En la sumisión, ¿no? Entonces, bueno, ampliar la mirada, sobre todo a qué tipo de experiencias te han llevado a vivir esa relación como verdugo, y bueno, pues entender que realmente lo que estás haciendo es reclamar amor, ¿no? Aquel amor que no recibiste ahí atrás es lo que estás reclamando al hacer ese daño, ¿no? Hacia la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, investiga un poco y si puedes, entra un poco dentro del mundo de las constelaciones familiares, porque ahí vas a llegar también un poco al origen de todo esto, ¿no? Al origen de ese reclamo que tienes constantemente de amor a través de la agresividad, ¿no? A través de controlar o a lo mejor dominar a la otra persona, ¿vale? Gracias. Continuamos con Lorena desde Argentina. En el caso de las manipulaciones y las mentiras, ¿qué reflejan en mí? Vale, Lorena. Bueno, manipulaciones y mentiras, pues por un lado, si lo miramos desde el espejo directo, una de las cosas que te puede decir es que tú te mientes a ti misma, ¿no? Que te manipulas en beneficio de los demás, ¿no? Al final acabarás haciendo cosas que no quieres, y que te mientes, ¿no? Que haces, que a lo mejor vas a comer a casa de tu suegra y no te apetece, ¿no? Y que a lo mejor no te apetece ir a cenar a algún sitio, o no te apetece ir al fútbol con tu pareja, o no te apetece hacer cualquier historia, ¿no? Bueno, ahí tienes un indicador también muy importante, que es tu propio cuerpo, ¿no? Cuando realmente no te apetece hacer algo o te estás midiendo a ti mismo, pues tu cuerpo te manda señales, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor te toca ir a cenar a Nochevieja a casa de tu suegra y tú no quieres realmente, pues te pones mala o te duele de la garganta o te tuerces un tobillo. Bueno, pues esos son señales, ¿no? Y bueno, la manipulación desde el espejo del opuesto, pues desde el espejo del opuesto es que vives en la parte sumisa, ¿no? Y te encantaría vivir empoderada, ¿no? Y te encantaría tomar tus propias decisiones y decir que no, poner límites, pero estás viviendo en la parte opuesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tienes un poco el mapa, ¿no? Que te puede dar la solución. Que tú tomes las riendas de tu vida y que digas no, no significa que vayas a hacer daño a la otra persona, ¿no? No tienes por qué sentirte culpable, ¿vale? Por decir que no. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te sientes culpable y callas lo que quieres expresar o haces lo que no quieres hacer, en realidad lo que haces es decirle a la otra persona, es decir, quitarle la potestad de que la otra persona pueda sentirse bien o sentirse mal con tu decisión. Es decir, realmente no lo haces porque se va a sentir mal. Es decir, estás creyéndote como más grande que esa persona porque no le estás dando la oportunidad de que esa persona elija sus emociones y afronte la situación de ese no como él o como ella quiera, ¿no? Entonces, bueno, nada. Mírate con amor y comienza el proceso, da pasitos, pequeños pasos, poco a poco, y empieza a tomar tus propias decisiones y bueno, pasa más tiempo contigo misma, y dedícate a lo que te gusta y aprende a manejar un poco el tiempo y a poner límites. Bueno, pues vamos a lanzar la última pregunta. Desde España nos comenta Rocío: ¿cómo explica la ley del espejo las situaciones que tienen que vivir niños, por ejemplo, de maltrato o de guerra? Niños de maltrato o de guerra. Bueno, como he comentado anteriormente, a nivel padre, a nivel madre, los hijos muchas veces van a reflejar
nuestros bloqueos emocionales, ¿no? Evidentemente, claro, no sé qué situación no puede haber, ¿no? Pero si por ejemplo, un padre o una madre emite malos tratos hacia su hijo, pues evidentemente a lo mejor primero está la madre, ¿no? Y a lo mejor el padre ya ha maltratado primero a la madre, ¿no? Entonces, como la madre es incapaz de poner frente a esa situación y de poner límites en esa situación, se sobrepasa, ¿no? El límite a los hijos, ¿no? Claro, ese estado emocional a mí me desborda, ¿no? En el momento que recibo malos tratos, y si yo no soy capaz de gestionar los malos tratos, no soy capaz de salir, de pedir ayuda, de salir de esa relación tóxica, pues evidentemente va hacia los hijos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los hijos sufren pues todas estas consecuencias, ¿no? de que no sepamos como adultos afrontar las propias situaciones que se nos presentan, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal es que primero pues el papá o la mamá que está sufriendo malos tratos en esa familia ponga remedio, ¿no? Que es realmente quien tiene conciencia de la situación. Y bueno, porque los niños son y bueno, pues su vida está en peligro, ¿no? Al igual que la del propio adulto, ¿no? Que sufre malos tratos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo cuando veamos algún conflicto en los niños, revisar primero los padres, ¿no? Que ahí es de donde viene toda la situación, ¿no? Entonces, bueno, ánimo. Gracias. Y bueno, empezar a analizar los conflictos que tenemos delante con estos 3 espejos nos van a marcar el camino para tomar el control de nuestras emociones. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Planeta Lab. Hoy venimos con un vídeo nuevo sobre el tema de la ley del espejo. Y ojo, que no vengo a contaros aquí qué es exactamente, aunque también os contaré un poco por encima, sino que vengo un poco a enseñaros un nuevo punto de vista que descubrí con el paso del tiempo, que al principio nadie me había comentado. Porque hay una forma de interpretar la ley del espejo que está muy extendida, que para mí es incompleta. ¿Qué pasa? Que cuando yo intentaba aplicar la ley del espejo bajo este punto de vista, que para mí estaba incompleto, no terminaba de ver que esto fuera 100% verdad, cuando yo quería creer en ello, pero había cosas que no me cuadraban. El caso es que, escuchando una vez a una mujer llamada Marta Salvat, que os dejaré por aquí abajo algún enlace a alguno de sus vídeos, contó un pequeño detalle que no había escuchado hasta entonces, que para mí me cambió todo. Y a partir de entonces me di cuenta de que esta ley, por mucho que nos cueste verla e integrarla, es más real de lo que creemos, es lo más útil que existe para mí en cuanto al crecimiento personal y en cuanto a la mejora de las relaciones entre personas, y además tiene todo el sentido del mundo. Así que si quieres saber cuál es ese pequeño detalle, quédate a ver el vídeo porque voy a explicarlo. Y si tampoco sabes lo que es exactamente la ley del espejo, también quédate porque además voy a poner ejemplos con un espejo. ¡Vamos allá! Quizás muchos habéis leído o habéis oído hablar de un libro llamado La ley del espejo, escrito por un japonés llamado Yoshinori Noguchi. El caso es que, bueno, independientemente de esta persona, hay muchísimas personas que están hablando sobre el tema de la ley del espejo, hay muchísimas, digamos, filosofías o formas de interpretar la vida, quizás no tanto religiones, pero sí formas de interpretar la vida donde nos hablan realmente de la ley del espejo. ¿Qué viene a decir básicamente la ley del espejo? Digamos que la base es que absolutamente todo lo que tengo fuera de mí, ya sean personas y cómo se comportan ellas conmigo o con respecto a los demás, ya sean situaciones, cómo me afectan o cómo no me afectan, es decir, absolutamente cualquier cosa que tenga de piel hacia afuera, digamos que solamente es un reflejo de mi inconsciente. Me sirve para ver lo que hay adentro y que no logro ver, es decir, algo que está en mi sombra. Porque para mí la sombra, digamos, que es esa zona, digamos, que a la cual no tenemos acceso de nuestro inconsciente, donde hay muchas cosas guardadas. Algunas son positivas y otras, digamos, que no son tan positivas, pero también hay cosas positivas ahí guardadas. Digamos que es aquello de nosotros mismos que no logramos ver o que no lo tenemos integrado, ¿no? Incorporado. Y por lo tanto, como no logramos verlo, pues lo que necesitamos es un espejo. Esto es tan simple como, por ejemplo, nosotros no somos capaces de vernos nuestra propia cara, digamos,
en una imagen real, simplemente logramos verla siempre a través de un reflejo, es decir, a través de un espejo o a través de un vídeo, por ejemplo. Es la única forma en la que tenemos de vernos nuestra propia cara. Hay mucha gente que cuando habla de la ley del espejo habla de verse el culo, ¿no? Perdón por la expresión, pero realmente es como verse aquello que no nos gusta ver, lo más sucio, ¿no? Digamos, por de alguna forma. ¿Qué ocurre también qué pasa con nuestro trasero? Que tampoco somos capaces de verlo de forma directa. La única forma que tenemos de ver nuestro trasero siempre va a ser también con un espejo o que nos graben en vídeo, que para el caso sería lo mismo. Así que en un principio digamos que podemos utilizar todo lo que ocurre fuera nuestra para poder conocernos mejor por dentro. Por eso creo que es la mejor herramienta para mí y la más real que existe a la hora de crecer, a la hora de tener autoconocimiento, es decir, a la hora de conocernos a nosotros mismos realmente. Así que esto sería como el primer punto, ¿no? Todo lo que veo fuera de mí está realmente dentro de mí, o todo lo que veo fuera de mí me está dando información de qué tengo dentro de mí, ¿de acuerdo? Porque mucha gente lo primero que diría es, no, si yo pongo la televisión y veo una guerra, ¿qué significa? ¿Que hay una guerra dentro de mí? Bueno, para empezar, dentro de nosotros hay muchísimas cosas que no tienen por qué estar visibles hacia afuera. Ese es el primer punto. Segundo, si estamos viéndolo es porque hay alguna resonancia dentro, pero ese no es el punto realmente. El punto que más interesa en esta ley del espejo es ver qué nos mueve realmente emocionalmente, tanto a niveles positivos como a niveles negativos, es decir, qué nos hace movernos, qué nos mueve internamente con respecto a lo que estamos viendo. Si yo enciendo la tele y veo una guerra, pero logro desde mi consciencia comprenderla, entenderla, quizás por qué se ha montado, incluso comprender el error que estamos cometiendo, ¿no?, al entrar en guerra, y siento además como que, bueno, al igual que esas personas están en guerra, yo podría estarlo bajo las mismas circunstancias, ¿no? Si entramos en ese nivel de comprensión o de integración, o digamos que no nos mueve, vamos a decir exageradamente, ¿no?, como no nos mueve a sentir rechazo o no nos mueve a sentir atracción, que serían como las dos fuentes de emoción más fuertes que tenemos en la ley del espejo para poder conocernos. Es decir, si no sentimos un rechazo, y además cuanto más fuerte es el rechazo es como que más invisible o menos conciencia tenemos de lo que tenemos ahí dentro de nosotros, o cuanto más fuerte sea la atracción que sentimos, también va a estar muy en la sombra digamos una parte quizás positiva en nosotros. Así que el punto número 1 sería: todo lo que hay fuera de mí me sirve como espejo para ver lo que tengo dentro, así que yo no debería intervenir, digamos, cambiando el exterior. Esto es tan simple como, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una mancha muy fea en la cara y resulta que yo no puedo verme mi cara hasta que no me miro en un espejo. ¿Qué ocurriría en este caso si estamos mirando un espejo? Bien, en este caso os he traído un espejo para que podáis ver. Imaginaros que yo tengo aquí una mancha, es decir, la tengo en mi cara, ¿vale? La mancha está aquí, pero yo no me veo la cara y voy viviendo y voy mirando hacia el exterior. Entonces yo miro al exterior y veo a una persona que está fuera de mí, que tiene una mancha, y entonces intento quitársela, ¿no? Si yo intento quitársela aquí en el espejo, ¿qué va a ocurrir? La mancha va a seguir aquí en mí, es decir, cambiar el exterior porque algo me molesta o porque algo me perturba no sirve de nada. Para empezar, no podemos cambiar el exterior, pero es que lo peor de todo es que la mancha va a seguir aquí puesta, y si miramos hacia otro espejo nos encontraremos con otra persona en la cual vamos a ver esa mancha y tampoco se la vamos a poder quitar. Así que, como veréis, el espejo nos ayuda a ver lo que tenemos nosotros o qué hay que corregir en nosotros, pero nunca debemos corregir al espejo. Volvamos a la pizarra. Bien, ya estamos de vuelta en la pizarra. ¿Cuál es el siguiente punto? Como os comentaba, si lo que veo fuera me mueve, ya sea sentir un rechazo o sentir incluso una atracción, me está mostrando mi sombra, es decir, mi parte positiva y mi parte, vamos a decir, más negativa, pero mi sombra significa que yo no soy consciente de ella. Os voy a poner un ejemplo de algo que nos mueve positivamente. Por ejemplo, imaginaros que sois personas que admiráis tremendamente a las personas que tienen una voz preciosa, ¿no?, que pueden cantar y que bueno, que cada vez que abren la boca y cantan, sentís como esa de, ay, ojalá cantara yo también. ¿Pensáis que todo el mundo tiene ese deseo? Pues no. Hay mucha gente que, bueno, escucha eso y ni le mueve, ni le deja de mover, ni siente atracción. Pero si tú eres de esas personas que sienten esa atracción, es porque dentro de ti está la capacidad de cantar así de bien.
o al menos de transmitir, de comunicar a través de la voz. Quizás no lo estés usando, quizás cuando eras pequeño o cuando eras pequeña se cerró esa parte y la escondiste en tu sombra y entonces ahora no tienes consciencia de que tú tienes la capacidad de cantar así de bien o de comunicar así de bien a través de la voz. Por eso, cuando yo veo algo y siento esa admiración, tened por seguro que eso que estáis viendo fuera lo tenéis dentro, solo que está en vuestra sombra. Entonces el trabajo aquí sería hacer un trabajo de conocerme y de verdad integrar esa parte que también está en mí, desarrollarla. Cuando la hayamos desarrollado, hombre, sentiremos igual de atracción, pero no será como esa punzada, ¿no?, de atracción que sentimos. Otro caso sería como ver la parte negativa, ¿no? Os pongo un ejemplo muy simple y ahora lo desarrollo porque os voy a contar aquí los puntos que para mí son importantes de lo que podemos ver con la ley del espejo. Por ejemplo, imaginaros que viene alguien y es una persona pues que yo, por ejemplo, siento un juicio y un rechazo hacia esa persona porque siento que está siendo muy egoísta, está siendo súper egoísta y es que a mí los egoístas no puedo con ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, si se nos remueve ese rechazo, podrían significar varias cosas. Ojo, no significa que tú seas una persona egoísta, o sea, podría ser que sí, que realmente en el fondo no te estás dando cuenta, pero quizás estás actuando de una forma egoísta con ciertas personas. No digo con todo el mundo, pero quizás con ciertas personas. Quizás significa que te has polarizado tanto, es decir, sientes tal rechazo hacia el egoísmo que no quieres saber nada de ello y no te permites ni siquiera una pizca de tú ser egoísta, ¿no? Entonces, por eso también sentimos ese rechazo, porque nos hemos polarizado en todo lo contrario. Y con respecto a la parte negativa, que quizás es la más difícil de asumir, la más difícil de ver, la más difícil de integrar, aquí me voy a extender un poquito más porque realmente quiero explicaros ese punto, ese detalle del cual me enteré gracias a Marta Salvat y que para mí cambió bastante la percepción de lo que es la ley del espejo. Bien, en este caso, cada vez que estamos observando algo fuera, tanto si es positivo como si es negativo, pero vamos a centrarnos en la parte negativa, que quizás es la parte que más hace que las personas no terminen de ver que la ley del espejo es real, mucho más real de lo que creemos y que además es una herramienta súper útil para conocernos, para crecer, para ser mejores personas, para tener mejores relaciones. Así que vamos a ver estos 4 puntos, ¿vale? Cada vez que yo observo algo fuera, pues eso me puede estar mostrando cómo me comporto yo con los demás. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que me mueven y de forma negativa, ¿no?, las personas que son egoístas, ¿no?, las personas que son sumamente egoístas. Esto puede ser por varios motivos. Puede ser que me esté moviendo porque me está enseñando cómo me comporto yo con los demás. Es decir, porque yo estoy siendo de alguna forma egoísta con alguien, no tiene por qué ser con todo el mundo, pero yo no me estoy dando cuenta. Entonces es una cosa que tengo que corregir en mí, pero no la estoy corrigiendo porque no soy consciente. Entonces las personas, digamos, egoístas, al verlas y al sentir ese rechazo, me pueden estar mostrando sobre todo en qué momentos de mi vida, incluso ahora, en qué momentos de mi vida estoy siendo yo egoísta o en qué momentos de mi vida he sido yo egoísta. Nos podría estar mostrando eso. El siguiente punto que nos podría mostrar, este es el punto clave que os decía, este es el detalle que para mí cambió todo en la ley del espejo. Es decir, puede estar mostrándome cómo me trato a mí mismo. En este caso sería por polarización, es decir, quizás lo que me falta es ser un poquito egoísta conmigo mismo. Quizás yo estoy siendo demasiado generosa, quizás estoy demasiado pensando en los demás y jamás pienso en mí, ni siquiera un ápice. Entonces, cuando veo a alguien que sí piensa en sí mismo, aunque sea de forma, vamos a decir, desvirtuada, ¿no?, muchas veces nos está mostrando aquello que nos falta, aquello que, cómo nos estamos tratando a nosotros mismos o cómo nos estamos comportando con nosotros mismos. Luego también nos puede estar mostrando mis virtudes ocultas o mis defectos ocultos. En este caso es parecido a lo que os he puesto en el primer punto, es decir, puede ser que yo en el fondo sea egoísta, aunque luego no se lo muestro a los demás. Quizás voy dando una imagen de generosidad, pero en el fondo por dentro tengo una actitud egoísta hacia los demás, que quizás los demás no perciben, pero que es una cosa que tengo ahí oculta, que no logro ver y por lo tanto con esta ley del espejo puedo lograr verlo, ¿no? Y luego el último punto sería la polarización, es decir, imaginaros que yo siento tal rechazo y tal repulsión, ¿no?, hacia el egoísmo, que en este caso me polarizo en todo lo contrario y digamos que tengo un juicio muy estricto sobre que no es posible o no es bueno tener ni una sola pizca ni un solo gramo de egoísmo. Entonces, como no es bueno, yo ya estoy juzgando y rechazando cualquier tipo de egoísmo, ¿no? En este caso me está moviendo porque yo estoy completamente polarizada. Tampoco es sano estar polarizado, digamos, en las virtudes positivas. En el fondo,
Cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo, te das cuenta que en el fondo lo eres todo y que en el fondo hay un potencial dentro de ti de serlo todo. Es decir, tenemos la capacidad de ser quizás un asesino o de ser quizás una persona que se dedica a entregar toda su vida a la ayuda, por ejemplo, a los pobres a cambio de nada, ¿no? Tenemos todas las posibilidades y todas esas capacidades las tenemos todos dentro. Por lo tanto, cerrarse o polarizarse en un extremo tampoco es sano. Y lo que viene a mostrarnos el espejo es que no es sano estar en esa postura, que quizás debemos dar cabida o integrar el egoísmo en lo que, no solo en nosotros, sino en general en la humanidad, ¿no? A aceptarlo, a integrarlo, a comprenderlo, y cuando llegamos a ese punto pues ya no nos mueve. Entonces, volvamos al punto más importante, que para mí es el punto 2. ¿Vale? Antes de pasar al último punto. En este desarrollo, el punto 2 nos viene a indicar, como os decía, que realmente muchas veces el espejo lo que nos está mostrando es cómo nos comportamos con nosotros mismos, cómo nos tratamos. En este caso os voy a poner un ejemplo donde hay una persona fuera que a lo mejor me está maltratando, vamos a decir psicológicamente, o es una persona que me está chillando, o es una persona que me roba, o es una persona que me engaña, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me da rabia o me mueve, ¿no? En este caso, si me mueve, es que algo tengo que mirar. Lo primero que ocurre es que mucha gente, al aplicar la ley del espejo, piensa: yo no soy así, yo no robo a nadie, yo no miento a nadie, yo no chillo a nadie, ¿no? Y puede ser que sea verdad, puede ser que realmente no hagas eso con absolutamente nadie, excepto contigo mismo. Es decir, cuando tú no encuentras que tú te comportes de esa forma hacia los demás, la ley del espejo sigue funcionando, pero lo que te está mostrando es cómo te comportas contigo mismo. Es decir, en este caso, tengo que pararme a observar cómo me chillo yo, o cómo me maltrato, o cómo me robo, o cómo me miento a mí mismo, ¿no? Y vamos a verlo otra vez con el ejemplo del espejo. Pues como veis, estamos aquí otra vez delante del espejo. Imaginaros, ¿vale?, que yo me encuentro a alguien que me está chillando, que me está engañando, ¿no? Esta persona que está allá afuera está actuando de cierta forma hacia mí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que realmente esa persona está actuando así hacia mí porque la que está actuando así soy yo. Es decir, si yo soy la que me comporto así, ¿qué ocurriría si yo intentara engañar, ¿no?, a esta persona que está aquí al otro lado del espejo? Que me encontraría con una persona que me está intentando engañar. Pero ¿quién es el que está intentando engañarme realmente? ¿Esa persona que está al otro lado del espejo o yo? En este caso, podemos ver muchas veces fuera cómo nos estamos comportando, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Así que volvemos a la pizarra. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la pizarra. Y después de haber visto este punto, os voy a hablar del último punto y vamos a hacer una recapitulación, una conclusión para que veáis un poco más claro todo esto de la ley del espejo. Bueno, como habéis visto en los ejemplos del espejo, hay una cosa que ocurre en la ley del espejo, que es que si yo cambio por dentro, lo de fuera cambia, o que no puedo cambiar lo que hay afuera, porque realmente a quien tengo que cambiarme es a mí por dentro, para que todo lo que hay afuera me refleje cosas bonitas. Es decir, si yo quiero que el exterior me refleje amabilidad, que me refleje amor, que me refleje comprensión, lo que tengo que hacer es hacer eso conmigo mismo. Es decir, tengo que ser comprensiva conmigo, tengo que amarme a mí misma y tengo que respetarme. Si yo quiero que los demás me respeten, lo que tengo que hacer es respetarme. Ojo, esta parte es difícil de ver porque recordad que todo esto que no estamos viendo está escondido dentro nuestra, no es fácil de verlo, es decir, nuestra parte consciente no logra verlo. Para eso hace falta hacer un ejercicio de mucha honestidad, de mucho meterse dentro de uno mismo, ¿no? Y desde esa honestidad observar realmente cómo me estoy comportando con los demás y realmente cómo me estoy comportando conmigo mismo, qué actitudes estoy teniendo hacia mí de no quererme o de no respetarme, cómo me hablo, cómo me trato, en pequeños detalles del día a día. Así que vamos a terminar ya y vamos a recapitular un poco de qué se trata la ley del espejo. Es decir, todo lo que estamos viendo fuera realmente está dentro nuestra. Recordad, todo lo que hay fuera, de piel hacia afuera, es simplemente un espejo que nos está mostrando dónde estamos. Realmente qué hay dentro nuestra que no hemos visto todavía. Recordad que puede ser una parte positiva y una parte negativa. Es decir, simplemente es algo que está oculto y que no tenemos integrado en nosotros. Ya sea algo positivo como admirar a algo, una cualidad de alguien, o ya sea como rechazar, digamos, un comportamiento que está teniendo alguien, ya sea hacia la vida o hacia nosotros. Así que todo lo que vemos fuera es un espejo. Si no nos mueve nada, simplemente nos sirve para observar quiénes somos y ya está, y estamos interactuando de forma natural con un espejo, como si nos mirásemos un rato y ya está. Y si nos mueve, ya sea con mucha admiración o con mucho rechazo, nos está mostrando algo que tenemos en la sombra, algo que no vemos en nuestro inconsciente. Y luego lo que podemos ver en nosotros son varias cosas, en concreto 4. Es decir, cómo me estoy comportando yo con los demás. Si yo estoy haciendo eso que me mueve, lo estoy haciendo hacia los demás.
También me puede mostrar cómo me estoy tratando a mí misma, es decir, cómo me tratan las personas me está reflejando cómo me trato a mí misma muchísimas veces. Luego también nos puede mostrar nuestras virtudes ocultas o nuestros defectos ocultos. Eso que admiráis también está dentro vuestra, pero no habéis puesto conciencia en ello y no lo tenéis desarrollado, por ejemplo. Así que ya sabéis, utilizad el espejo tanto para lo bonito como para lo no tan bonito. Y luego también podemos ver en dónde estamos polarizados o qué cosas no nos permitimos, ¿no? Quizás no nos estamos permitiendo ser egoístas y por eso rechazamos a las personas egoístas. Y más o menos esto sería como lo más básico que podemos ver fuera. Pero recordad que todo es un espejo. Entonces, si quiero que cambie lo que hay afuera, si yo quiero que cambie lo que me está mostrando el espejo, a quien tengo que cambiar realmente no es al espejo, es a mí mismo. Cuando yo cambio por dentro, todo lo de fuera cambia. De ahí viene esa frase. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido un poquito mejor la ley del espejo. Me encantará saber qué os ha parecido esto, si conocéis más trucos o más detalles sobre esta ley del espejo que nos pueda ayudar a comprenderla de mejor forma. Os animo a que lo escribáis abajo en los comentarios y os animo a que si os ha gustado este vídeo lo compartáis o le deis al like o lo que más os apetezca. Y si os gustan contenidos de este tipo, os animo a que os suscribáis al canal para que podáis ver vídeos nuevos cada semana sobre la mejora continua, sobre el Kaizen. Sin más, me despido hasta la próxima semana. Nos vemos en el próximo vídeo.